miércoles 5 de julio, sean todas y todos bienvenidos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que como cada miércoles comparte sus contenidos a través de este espacio. Y bueno, pues agradecemos que ya nos acompaña en cabina la maestra Magnolia Telles, con quien estaremos platicando esta mañana acerca del trabajo de su organización CEDISH y también de género y discapacidad, un tema fundamental para abordar pues desde las diferentes perspectivas de atención a mujeres. También vamos a estar platicando acerca del arranque que se acaba de realizar en el municipio de Jojutla de el Centro de Justicia para las Mujeres. Bueno, se puso la primera piedra y entonces hubo un acto protocolario de arranque de este Centro de Justicia para las Mujeres que estará atendiendo a la zona surponiente de la entidad. Y pues bueno, así arrancamos esta mañana a nombre de la maestra en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso. Te damos la más cordial bienvenida, maestra Magnolia Telles Trejo, bienvenida. Gracias Jessy por la invitación, gracias a la maestra Isela y un gusto poder tocar estos temas aquí con ustedes en el IMEM. Temas pendientes en la agenda pública de atención a las mujeres. Recientemente estuviste aquí compartiendo con nosotras, con el personal del Instituto de la Mujer, una capacitación en relación a discapacidad y género, pero antes de eso platícanos, para la gente que a lo mejor no conozca esta organización, esta asociación civil, Centro de Estudios, Difusión e Investigación sobre Sexualidad Humana, platícanos de su historia, cómo surge, por qué, cuál es la necesidad que atiende, por qué surge esta asociación. Sí, bueno, pocas veces he hablado del tema y ahorita que hago así como memoria, digo, qué importante, ¿no? Como rescatar estas historias. Bueno, yo soy psicóloga de formación y siempre tuve como esta inquietud por saber más sobre el tema de la sexualidad humana. Donde me paraba yo decía, algo sucede aquí y ¿por qué no hablan de este tema? ¿O por qué se maneja así, de tal o cual manera? Y entonces tuve la oportunidad de que mi hermana me regaló, yo platicaba esto mucho con mi hermana, la que sigue de mí, Araceli, y yo le platicaba sobre esto y ella me decía, pues métete a una maestría. Y una Navidad me regaló un libro que se llama Sexoterapia Integral, de Juan Luis Álvarez Gallú, que ya no está aquí en este mundo, pero está en nuestros corazones, por lo menos en el mío. Él era el director y el fundador de IMESEX, el Instituto Mexicano de Sexología, donde yo me preparé. Primero hice una especialidad como sexóloga educadora y después seguí con la maestría. Y mi especialidad como maestra es el trabajo con grupos. Entonces, pues me fui a México, estuve 3 años allá. Y de ahí creo que ya no me detuve, porque entonces seguí preparándome mucho en las cuestiones de las violencias, de la violencia sexual sobre todo. Y bueno, mi vida laboral, yo estaba trabajando como psicóloga del CAM6, que era el Centro de Atención Múltiple para Personas con Discapacidad Auditiva. Y yo fui la primera psicóloga que entró ahí. Yo ahí hice toda mi vida laboral y cuando tuve la oportunidad de jubilarme, que fue muy pronto, yo me jubilé de 48 años, porque yo entré muy chica, con otro formato, ¿no? No sé cómo se dice, ¿no? Con otro contrato. Entonces me jubilé y yo me dediqué de lleno a trabajar en la cuestión de la sexualidad. Entonces, en el año 2006, justamente con mi hermana y otras 2 compañeras, nos juntamos, platicamos de la necesidad de hablar de esos temas y decidimos formar la asociación. Y le hicimos las cuatro mujeres que seguíamos las 4, pero una de ellas tuvo que ir a vivir al Caribe y entonces renunció. Entonces renunció a la asociación, pero nosotras seguimos haciendo hacemos mucha labor gratuita, sobre todo en temas de violencias, pero pues yo soy la sexóloga, entonces me he enfocado mucho a trabajar en muchas escuelas del estado, o sea, a veces no hago cuentas, pero era como decir, veo el mapa, así empecé, y decía, a ver, este lugar está alejado, vamos. Y yo iba y ofrecía, decía, yo soy sexóloga, quisiera dar una plática sobre sexualidad, que si es secundaria, que si... Entonces tuve muy buena respuesta y pude empezar a difundir toda esta información. Y después ya no acababa, porque yo todavía estaba trabajando y me pedían una plática para esto y el fin de semana y ahora con ellos y ahora acá, ahora en prepas, ahora... Entonces, pues tuve que detener un poco eso, pero finalmente seguí trabajando. Como estaba trabajando en el área de educación especial, me empecé a enfocar desde esos años también a la sexualidad en la discapacidad y me di cuenta que aquí en el estado de Morelos no hay información sobre el tema
profesional, de manera profesional. Sí se da algún trabajo en las escuelas, pero bueno, yo de mi jubilé y yo sé que no se ha abordado como creo que con todo respeto Claro, debe abordarse hasta la profundamente, fecha, ¿no? profundamente y por especialistas. ¿Cuál es Ujú, la importancia, primero, de hablar de sexualidad, ¿no? Entre ujú, todas y todos, ¿no? Que bueno, por supuesto, ya hablar de sexualidad en mujeres con discapacidad, que es un tema poco abordado, como lo ha señalado, y que no, y que seguramente hay estigmas y desinformación alrededor de eso. Pero antes de sí. eso, Ujú, ¿cuál es la importancia de hablar de sexualidad con juventudes, con adolescencias, con las sí. mujeres? Creo, o sea, es muy importante porque querámoslo o no, claro que México es un país impulsor de muchas políticas públicas y programas y proyectos sobre la educación de la sexualidad. Ahora es educación integral porque fue Eis. cambiando. AIDS. Ujú, Primero era educación sexual. ujú. Eso se fue quitando, ese término, justamente porque el decir sexual nos remitía a lo genital. Y eso es lo que, ay, qué miedo. O sea, ¿de qué vas a hablar? Bueno, vete a hablar con los adolescentes, nada más, ¿no? O sea, Y se tiene el prejuicio de que hablar de sexualidad es incitarles, ¿no? exacto. Sí, eso es así como, bueno, a mí me tocó en una prepa donde había 700 alumnos y alumnas, me hablaron porque además Morelos es de los primeros lugares en embarazo adolescente y el embarazo se da en segundo de secundaria, ni siquiera en tercero o en prepa, en segundo, o sea, que son chicas de 13 años, 14 años. Así es. Entonces, cuando yo expuse este tema sobre la importancia, por ejemplo, del uso de los anticonceptivos y que les explicáramos a los chicos las cosas tal cual y dejáramos de decir como adultos, con tanta información y se embarazan, yo decía, no digan así porque es un doble mensaje. O sea, tanta información, ustedes buscan y ustedes hagan. Ah, pero si tienen relaciones sexuales, hay un estigma sobre ti, estás mal, no puedes hacer esto, está prohibido. Entonces yo digo, un maestro me dijo, bueno, es que usted viene y haga de cuenta que les pone la mesa puesta. Entonces yo le dije, bueno, pero ustedes me hablaron, yo no estaba aquí. Y Claro. me hablaron Y antes de mí lo hacían. y ya estaban todos sus alumnos están teniendo relaciones sexuales, quiéralo usted o no, quiéralo los papás y las mamás o no, así Así están es. teniendo relaciones, ¿no? Entonces, creo que aunque, como decía, México es impulsor de muchas políticas y muchas iniciativas interesantes en torno a la sexualidad, creo que hace falta aterrizarlo. Hace mucha falta poner palabras en lo que necesitamos poner palabras. Sigue siendo un tema que se evade, que se minimiza, lo veo complicado, entonces, bueno, mejor ahí que se vayan enterando como vayan pudiendo, o sea, como lo hicimos nosotras, y Claro. así, ¿no? Como si no fuera un derecho, porque ahora está escrito en la ley, o sea, desde el preescolar. En el 2006 hicieron reformas a la ley para brindar educación de la sexualidad desde preescolar, de manera oficial. No se hace. Yo he trabajado con muchas educadoras y yo les he comentado, ¿ustedes saben esto? Que es obligatorio. Dicen, no, pero también me lo han dicho, pero Magdalena, no tenemos capacitación. Y eso también es real, ¿no? Claro. Sí, si no Entonces, lo pueden abordar, sí, si no se tienen las herramientas las herramientas. suficientes. Y creo que sí, Jessy, pues somos un país que todavía estamos pues en desarrollo. Creo que en este tema nos hace falta mucho, mucho por trabajar y lo aterrizo aquí en Morelos, creo que nos hace mucha falta en Morelos seguir hablando del tema y hablarlo con todas las instancias involucradas, que son salud, educación, fiscalías, o sea, todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, creo que tendríamos que conocer el tema de la educación de la sexualidad. Sobre todo porque Ujú, no hablar de ello no lo evita, ¿no? O sea, exacto. la realidad es que Ujú, las juventudes y las adolescencias están empezando su vida sexual a muy temprana edad y ujú, que es importante que tengan las herramientas, pero que justo no sea como la información que está en internet, sino poder dialogarlo, poder expresarlo, poder ponerle nombre a lo que sentimos, porque también la sexualidad pues va relacionada a nuestras emociones, cómo nos ujú. sentimos con nuestra pareja, con nuestro novio, y qué decir de las infancias que puedan ser herramientas de prevención de violencia sexual. Claro, y como tú dices, o sea, es como, pues en el internet está la información, pero el internet no te sensibiliza, o sea, no te muestra respeto, no te dice de tus derechos y cómo los tienes que exigir. O sea, los chicos, y chicas de la secundaria, por ejemplo, cuando platico con esos grupos, dicen, este, pues sí, dice, yo sí, y ya cuando entramos en confianza y que no están los profesores y las maestras por ahí cerca, dicen, pues sí, dice, yo sí tengo relaciones. Y cuando empezamos a platicar, les digo, bueno, ¿a qué edad las tuviste, no? Pues hace, no sé, ya tiene como un año. Y yo digo, ¿cómo si tienes 13?
¿no? Entonces, Claro, hace sí. como un año, ¿y te has protegido? No. Entonces, pues eso es lo que es la realidad. O sea, no podemos decir, seguir como, Y si van a pedir un anticonceptivo a esa edad, sí, a ver si el Seguro Social se los da, sí, ¿no? Y y probablemente hay estigma y no, pero ¿qué haces al respecto? No pero vas ¿qué a haces al evitar que lo respecto? hagan. Claro. Fíjate que hicimos, ahorita que comentas eso, Jessy, hicimos un ejercicio muy interesante en una secundaria que estuve trabajando allá en la secundaria de Chamilpa, hace ya unos años. Y muy interesados, la verdad, los grupos, a mí me encantaron los chavitos y las chavitas bien chavillos, yo los veía y hablábamos de los temas y hablaban de todos los temas hablábamos porque estaban libres, ¿no? No, no, yo les dije, hablen de lo que quieran, soy sexóloga, yo no los voy a juzgar, a criticar, a decir, y le dije a los maestros, por favor, espérenme afuera Claro. para que ellos estén libres. Entonces, hicimos un ejercicio y les dije, ustedes van a comprar unos condones a esta farmacia que está ahí, a decirle así como por ahí, ¿no? Arriba, ustedes van a otra farmacia, ustedes van al centro de salud de Chamilpa, otro centro de salud de Ocotepec y otro centro de salud de Huatepec. Entonces tienen que pedir condones y los que se los venden tienen que Pagarlos. y tienen que dárselos. No los pueden cuestionar y no, entonces sí, pero me dicen la experiencia que tengan. Entonces lo que decían ellas, decían, podemos ir en parejas o en grupo porque decían, a mí me da pena. Y luego decían, y si mi papá se entera que yo voy a comprar eso, díganle que estamos teniendo un tema de eso y que pueden hablar conmigo sin ningún problema. Entonces se fueron y a mí me dio mucho gusto porque cuando nos volvimos a ver, las experiencias que fueron en los centros de salud se los dieron sin cuestionarlos. Fíjate que, Y yo dije, qué interesante porque fueron en 3 centros de salud de aquella parte del norte. Y yo entonces me dice una chica, que creo que no me acuerdo en cuál centro de salud, pero dice, bueno, una de las enfermeras dijo, ¿cuántos quieres? Dice, como que ese medio molestó, dice, pero me pero no, dieron dijo así, que no. nos dieron 5, ¿no? Y dijimos, es que los vamos a ocupar, entonces nos los dieron. Y otros chicos dijeron, no, nosotros fuimos y dijimos, pues queremos condones, no sé qué tal, y les dieron, iban como grupitos de 3. En los 3 centros de salud les dieron y no les cuestionaron, pero en una farmacia sí le cuestionó. Una muchacha le dijo a una de las niñas, eran 3 niñas las que fueron, y dice que le dijeron, ¿y para qué lo quieres? Y entonces las niñas dijeron, nos quedamos calladas y dijimos, pues yo lo quiero comprar. Y luego, pero ustedes con lo que han aprendido aquí, pueden explicarle y decirle, oye, tan grandota y no sabes cómo se usa, ¿para qué es un condón? O sea, pues de modo que a esa edad me lo voy a comer, o sea, Para ¿no? hacer globos. Ajá, entonces entonces le dijo, pues yo lo que quiero es comprarlo. Y dijo, bueno, pero después yo fui a esa farmacia. Entonces, sí, debo reconocer en ese entonces, o sea, yo ya tengo muchos años en contacto con el Instituto de la Mujer, años, desde el 2009. Entonces, y me acuerdo que yo fui y dije, vengo del Instituto de la Mujer a hacer unas preguntas y pues me dijeron, sí, yo creo que se asombraron, ¿no? Entonces digo, si vienen menores de edad aquí, así les fue la pregunta, ¿ustedes les venden condones? Esta fue mi actitud. Y luego dijeron ellas no. Una dijo no. Y luego dijo, y yo que le digo, ¿y por qué no? La hace, no, bueno, sí. Y entonces le dijo otra persona, tú fuiste. O sea, entonces le dice, no, la sé de qué. Le digo, no, no me estoy preguntando. Y me dice, bueno, pero entonces les deben vender o no. Le digo, claro que les tienes que vender. Ustedes no tienen por qué cuestionarle a nadie. Y no les dije es que vinieron aquí los chicos, no, Claro. dije, no tienen por qué cuestionar cuando un adolescente viene a comprar condones, ustedes tienen que, contra dinero para pagar, ustedes se los venden, Claro. ¿no? Entonces, Qué sí, sí, importante sí, como romper el que, estigma y sí, sobre todo todavía tener esta inquietud de le vendí condones, a lo mejor estoy en peligro, ¿no? El estigma, pero se ha ido rompiendo afortunadamente gracias a la información, a la sensibilización, al trabajo de organizaciones como ustedes. Y pasemos al tema de las mujeres con discapacidad. ¿En qué momento consideras importante y fundamental trabajar la sexualidad en mujeres con discapacidad? Em, como yo te decía al inicio, Jessica, de CEDIS, pues es como en general trabajar a todos los temas. Sí nos hemos enfocado a poblaciones en riesgo de vulnerabilidad. Ya no son poblaciones vulnerables, se dice poblaciones en riesgo de vulnerabilidad. Y una de las poblaciones en riesgo de vulnerabilidad son las mujeres con discapacidad. Enorme. O sea, no tenemos ni idea, la verdad. Las personas que estamos alejadas de la población de discapacidad, pues vemos como decir, pues sí tiene discapacidad, pero no, nos es muy difícil, yo te diría, ponernos en su lugar, ¿no? Es más, no queremos ponernos en su lugar, esa es la Claro. realidad, ¿no?
Y entender Entonces, cómo viven su realidad. cómo lo viven, cómo viven su sexualidad, ahorita que tú comentas, ¿no? Entonces, pues yo empecé a trabajar, a enfocarme mucho al tema de la violencia sexual, porque me di cuenta que eran víctimas de violencia sexual con una facilidad, pero además que no se denunciaba. Entonces, yo empecé a proponer desde donde yo estaba todavía trabajando en educación especial, que se hicieran programas, que hiciera un programa de atención. Y yo decía, yo capacito a los equipos de apoyo para que lo básico se vea en las escuelas de educación especial. Bueno, yo a lo largo de esta historia que tengo aquí, no he tenido eco en todos lados. En pocos lados he tenido eco, la verdad. Entonces yo me pongo a hacerlo sola. Entonces yo me puse a dar los talleres y pedía permiso económico y me iba a tal escuela o otra escuela y empecé a dar los talleres con el personal y con las mamás. Al final es con las chicas porque tenemos que tener muy presente que las personas con discapacidad no son todas como, todas están en un costal. Tenemos Claro. que ver qué implica Son ser diversas. una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, una persona con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad motriz. O sea, tenemos que ver qué es, qué características tiene y qué necesita. Entonces, pues sí, la verdad, las escuelas me abrieron así las puertas, pero con urgencias. O sea, decían, quiero que vengas y hasta la fecha yo sigo trabajando de fuera, con las escuelas. Entonces, cuando hablamos específicamente de las mujeres con discapacidad, bueno, ahí, como decíamos, todo tiene que ser transversalizado por la perspectiva de género. Yo digo, tiene que, de entrada, nuestro país, nuestro estado tiene que ser transversalizado por la perspectiva de discapacidad y también por la de género, porque no es lo mismo ser un hombre con discapacidad que una mujer con discapacidad. Claro. Y hay números, y hay estadísticas, por aquí tengo algo que ahorita vamos a leer así como datos duros, pero yo empezaba a ver que yo decía, bueno, por ejemplo, en el caso de las chicas con discapacidad intelectual, eran las que se quedaban a cuidar a los hermanitos. Y yo le decía a la señora, ¿por qué no lo lleva a la escuela? No, necesito que me ayude aquí, o necesito que ayude a vender, o necesito que ayude. Y es más factible que a un chico con discapacidad lo lleven a la escuela que a una niña. O sea, y si llevan a las niñas es porque, pues ahorita hay para los pasajes, pero si no hay, la que se queda es la niña. Entonces, en este tipo de situaciones yo decía, pero ahí hay mucha desigualdad. Pero además, en las cuestiones, por ejemplo, también los hombres con discapacidad las sufren, pero sí tenemos que revisar así como muy detenidamente qué pasa con las mujeres, porque, por ejemplo, en la cuestión de trabajo en la casa, a la mujer con discapacidad, sobre todo intelectual, se le carga mucho la mano. No se puede defender, no puede hacer, no puede decir, a ver, tú haces esto y punto. Pero lo triste, lo peligroso es cuando sufren todo tipo de violencias Claro. y cuando sufren más la violencia sexual en un número eh, muy disparejo, ¿no? O sea, Y además qué triste porque si pues el nacer con una discapacidad te pone, si es una sociedad que no está preparada, que no está formada, sensibilizada, pues nacer con una discapacidad te pone en situaciones de vulnerabilidad. Y sí, entonces ahora sumarle a que no se integre de manera cotidiana a la escuela, al trabajo, que no se impulse, que no haya acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad estén en cualquiera de los sectores y que se les confine al hogar, pues se vive una doble vulnerabilidad, ¿no? sí. Ya nacer con discapacidad, después confinarla a un espacio que de por sí, pues por el hecho de ser mujeres nos asignan y nos impiden el espacio público. Siempre se prioriza que los hombres sean quienes estén ahí porque todavía no se ha logrado romper ese estigma a partir de los roles y los estereotipos de género. Entonces, pues tendría que ser lo contrario, ¿no? Claro. Tendría que ser impulsar a que su desarrollo sea en igualdad de condiciones en cualquier espacio. Sí, de hecho, ahorita que comentas como quisiste decir, como una integración plena, ¿no? La OMS define la discapacidad como una persona con alguna afectación o una disminución y que impide su integración total y plena a su espacio laboral, familiar, social, cultural, a su comunidad misma, porque es, como tú dices, es una realidad que no hay un trabajo con discapacidad fuerte, profesional, donde no nada más digas, bueno, es que ya salieron aquí los niños cantando y ahora les pintaron la escuela y ahora, o sea, no, que se haga una conciencia sobre
lo que significa tener una discapacidad y ser mujer con una discapacidad, ¿no? Y además podemos agregarle ahí en condición de pobreza, en lugares, en comunidades indígenas, o sea, es algo muy, muy complicado. Entonces, se hace falta muchísimo trabajo, pero cuando nos ponemos a hablar de estas diferencias y decimos, bueno, la OMS dice que la discapacidad es algo que te impide tu desarrollo pleno, eso es real, ¿no? Pero ahora la clasificación internacional de la funcionalidad de la discapacidad de la salud define a la discapacidad como, como lo que resulta, el resultado de la interacción de la persona con una disminución y las barreras que enfrenta, medioambientales y de actitud. Esto es bien importante porque a mí no me gusta mucho aterrizarlo nada más a medioambientales, o sea, porque si decimos, bueno, una persona que va a entrar aquí y hay unas escaleras y trae silla de ruedas, no puede subir y a ver si no hay alguien que te ayude a estarla cargando o cosas de esas. Claro. Tenemos que eliminar esas barreras para que la discapacidad no desaparece, pero para que quedemos Su más o integración menos... sea plena, como lo Sí, dijiste. exactamente, ¿no? Pero hay algo más complicado. Generalmente visibilizamos la discapacidad motriz. Tú lo puedes ver en los anuncios, los letreros de discapacidad, los comerciales, las cortinillas de los programas. Hace poco estuve en un programa que es de un lugar que se llama, una estación que se llama Cuatro Vientos, en Mexicali, y así me recibieron, o sea, con esta cortinilla, y eran puras mujeres con discapacidad motriz y además sin discapacidad intelectual, ¿no? O motriz que no es severa. Claro. ¿No? Lo que tenemos que visibilizar son esas discapacidades. Las mujeres con discapacidad intelectual son mujeres que las tienen encerradas. Así es. Y que muchas veces están sufriendo violencia sexual de manera cotidiana, no por una persona, por toda la familia, ¿no? Y entonces, pues es como, pues bueno, como no dice, como no habla, como no se puede mover, como no se defiende, pues entonces que siga ahí. Son casos muy complicados, o sea. Y que lo vemos también en mujeres que pueden a lo mejor huir de esos espacios y están en situación de calle. Vemos muchas Sí. mujeres en situación de calle con problemas de discapacidad intelectual y que es difícil, pues no tienen acceso lograr. a un espacio laboral. Así es. O sea, porque también es eso, o sea. Y de salud integral, que pudieran Sí, atender su salud de manera integral. sí, exactamente. Tú dices, yo he visto personas que digo, cómo sobrevive? O sea, y yo veo una chica que tiene una discapacidad intelectual, que yo la conocí desde hace muchos años en un súper que yo he ido por años allá cerca de donde yo vivo, y yo conozco a su familia, ¿no? Pero yo la veo a ella, que está aquí, hace esto, acomoda carros, va y eso, y yo digo, así ha sido su vida, y además es lo que yo veo, pero ¿cómo se ha tenido que defender del medio? Si nosotros nos ponemos a ver, ¿cómo me defiendo yo del medio? O sea, yo por ejemplo, yo platicaba con una amiga, le digo, yo me acuerdo, y además ahora yo soy muy observadora porque nos vamos educando en eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo iba caminando de jovencita, o sea, por el centro, porque yo venía de la universidad y bajaba por el centro, veníamos y nosotros teníamos que estarnos quitando de las banquetas, quitándonos de los carros, quitándonos porque aquí había gente o estaban hombres parados. O sea, digo, ¿cómo se nos hace costumbre que venimos y entonces sabes cómo te proteges, que si el pecho, que si... O sea, digo, y una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad intelectual o con otra discapacidad, ¿cómo le hace? Y además, las violencias de, por ejemplo, tienes una discapacidad intelectual, entonces te encierro mejor. Y yo he conocido, y te voy a decir, de diferentes, ¿cómo se llama? Estratos sociales y económicos. Seguramente. La realidad. Y he conocido, y yo digo, ¿por qué tienen encerrada a tu hermana? Y entonces, pues como las personas, cuando visitas, pues nadie se imagina que alguien trabaja específicamente con discapacidad, ¿no? O sea, Claro. Entonces yo digo, ¿por qué? Entonces Es yo mucha cuestiono desinformación, mucha ignorancia, desinformación, sí. miedo, Hay mucha ¿no? ignorancia. A mí, yo he trabajado mucho con mamás, más con mamás que con papás, también algunos papás, pero más con madres de familia. Y me han dicho, una me dijo, usted puede decir lo que quiera, así me dijo una vez a una escuela una dijo, pero yo a mi hija no la voy a dejar salir, porque yo no quiero que la violen. Y le digo, pues cuando nos toca una persona con discapacidad, nos tocan cosas distintas. O sea, el hecho de que yo no quiera que la violen, yo no puedo encerrarla en cuatro paredes. O sea, no es justo.
Claro, porque está minando su autonomía, el desarrollo de sus derechos humanos, el ejercicio de sus derechos humanos. Sí. Y de por sí, si a las mujeres uno de los grandes temas es, pues en esta sociedad patriarcal, lograr nuestra autonomía, pues mujeres con discapacidad y en situaciones así, pues se están minando sus derechos. Sí, y además, pues son formas de violencia. Así O es. sea, yo digo, no, tampoco yo le decía a las mamás, no, no te puedes dormir aquí con tu hija o con tu hijo con discapacidad, porque, bueno, es que es como niño, no, no es como niño, o sea, la sexualidad en la discapacidad se tiene que observar desde una perspectiva de derechos y sin ningún cambio de que, bueno, lo que pasa es que no, 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 o sea, el cuerpo se desarrolla sin diferencias, o sea, en lo general, a menos que haya un problema orgánico diferente, pero si no, o sea, ¿cómo podemos impedir que una mujer pueda sentirse amada, ¿no? Tocada, ¿por qué no? O sea, seducida. Si una chica con discapacidad intelectual lo que quiere nada más es estar cerca del chico que le gusta y que le dé, no sé, una pluma o que se le acerque y le toque un poquito la mano, si eso es su placer sexual, porque es una relación la que tienen, si ese es su disfrute, su capacidad de dar y recibir afecto, ¿por qué no se lo negamos? Claro. Entonces sí se piensa como que, y se carga hacia las mujeres porque son las que se pueden embarazar, ¿no? Entonces, no, pues no, esta niña no puede salir, esta niña esto no, y entonces, o te opero, ¿no? Mejor te opero, y entonces como Sí, también, pues ya está operada, entonces bueno, pues ya, ¿cómo? Digo, entonces puede todo el mundo abusar de ella porque está operada, o sea, es ay, muy no sé si ya complicado. viste esta serie en Netflix, de personas con síndrome de Down, que aborda precisamente que el estigma social que hay en relación a una diversidad, de narrativas y que justamente habla de la integración, ¿no? Y a mí me parece una buena, ¿Cómo se llama la serie? no me acuerdo, creo que Me han X, dicho, Y, no recuerdo, la verdad, no recuerdo, pero me la dejo de tarea y te la envío. porque el síndrome de Down tienen un cromosoma de más en el par 21, por Ah, eso sí. es trisomía 21. Algo así se llama Ajá, la ujú, serie. Pero bueno, ujú. Magnolia, ¿dónde pueden encontrar información sobre tu trabajo? Si quieren colaborar o saber más, porque la verdad es que es un tema que se necesita mucho diálogo, mucha reflexión, información sobre todo. Claro. ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, en la página de Facebook, así está, CEDISH, no está todo el nombre completo de Centro de Estudios, pero está CEDISH AC. Ahí yo siempre lo dejo donde voy a dar las pláticas, lo que sea, todos los talleres y eso. Entonces, yo les digo por La inbox, violencia contra las mujeres es todo acto que generalmente yo resulte soy o la que pueda. abro los mensajes siempre, a lo mejor me tardo un poquito, pero los abro. Y ahí pues yo puedo recomendarles como películas, bibliografía, qué materiales se pueden usar para trabajar en las escuelas. Ahí me han contactado también para trabajar hace poco, bueno, creo que el año pasado trabajé con un grupo de personal de educación especial que ellos dijeron, a ver, no vamos a estar esperando que nos vengan a dar la capacitación, Mac. Vamos a juntar el grupo y le dije, junta a todos los que puedas. Yo creo que eran como casi 50 personas. Entonces, pues yo digo, los talleres pues son de 20 o 25, ¿no? Pues se juntaron y dije, ok, tuvieron que buscar una biblioteca de una escuela para que nos prestaran y cupiéramos todo, ¿no? ¿Sabes qué bonito estuvo el taller? Yo lo hago así como mucho, muy, muy activo. Y ahí pues yo también les comparto libros, ellos me preguntan, les comparto libros, les comparto qué materiales pueden usar, los cromos, o sea, videos, películas. Ahorita que tú comentaste eso, hay una película que se llama El octavo día, muy interesante, que habla sobre este tema, Ujú. sobre esta despertar sexual de un chico con síndrome de Down. El actor es Pablo Pineda, creo que ese es, no me acuerdo si es de Pablo Pineda de esa, porque hay otra, se llama El octavo día, y hay otra película que se llama, creo que Yo también. Ujú. Y bueno, el actor tiene síndrome de Down, de trisomía 21 regular, Pablo Pineda es famoso, el chavo trabaja en el Ministerio de Educación en España y ha tenido pues muchas oportunidades, ¿no? Porque también eso hay que checar, o sea, podemos Claro, decir, nos atraviesan muchas sí, vulnerabilidades, pero muchas también cosas. privilegios, ¿no? Y que Mucho, pueden. exactamente. Yo digo, bueno, es que no, es que esta persona ya habla así, le digo, sí, pero tú cómo le vas a exigir que, por ejemplo, asista a la escuela, ¿no? A una chica, a mí me gustaba mucho visitar las casas y yo le decía a la directora, hasta eso me dejaba hacer muchas cosas ella, la verdad, yo le agradezco mucho a la maestra Male, pero le decía, yo quiero visitar las casas, porque yo quería visitar y yo, por ejemplo, fui a una casa por allá, por unas minas que yo no sabía ni que existían hasta donde termina una que está de Temisco para arriba.
la colonia. Lázaro Cárdenas. No, hasta arriba bueno, el caso es que llegamos a unas minas y entonces yo iba con la trabajadora social y yo iba en mi carro y yo decía, a ver, espérate, vamos a meternos para allá. Ajá, por aquellos rumbos, ajá. Entonces, me acuerdo que llegamos y entonces yo le pregunto, que encuentro una casita, porque le digo, oye, disculpa, ¿dónde vive esta niña? Es una niña que tiene problemas de audición. Y me dicen, no, y llegamos hasta el fin del mundo, ¿eh? No, ella vive allá, pasa la Barranquita y hasta allá. Pues nos metimos, dejamos el carro por ahí, con mucho miedo, nos metimos allá a la Barranquita y salimos allá. Y yo cuando vi, yo dije, ¿cómo le podemos exigir que esta niña llegue a las 8 y que llegue a la escuela? O sea, claro. No tenían una situación de carencias, la discapacidad, viviéndola como pueden. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que es importante rescatar y yo digo que cuando rescatamos esta situación de las mujeres con discapacidad, bueno, a mí me ha servido mucho. Dejas de estar en el rollo de competencias, de egos, o sea, dices, espérame, hay otra población que no conoces. La realidad es tan adversa, tan grande, que a veces no la vemos, estamos así. Cuando te comentaba yo ahorita, yo decía, bueno, cuando decimos, yo digo, ponte en su lugar, decimos, no, gracias. Claro. O sea, ¿por qué? Porque huimos de esa situación. No solo decir, a lo mejor no la acepto, no, yo le rehuyo. Y no sabemos que todas las personas estamos expuestas a tener una discapacidad en cualquier momento. Así es. Por un accidente. Sí, personas que no nacieron con discapacidad, sino que la obtuvieron a lo largo de su vida por cualquier circunstancia y que pues también es otra problemática a enfrentar y que pues hasta ese momento nos damos cuenta de cómo la ciudad no está planeada para mujeres con discapacidad, para personas con discapacidad en general. Claro. Pues Magnolia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez, que hay mucho que dialogar y bueno, pues les invitamos a que la sigan a través de sus redes sociales como Sedisha C, como Magnolia Tella Estrejo. Y Magnolia Sexóloga en Instagram. Magnolia Sexóloga en Instagram, yo te sigo. Sí. Mucha información, mucho que dialogar y pues esperamos tenerte pronto. Te agradecemos mucho. Quisiera nada más decir algo para terminar. Me compartían el 8 de marzo de un grupo que se llaman Mexicanas con Discapacidad, que decían, Magnolia, de los 10 feminicidios que hay diarios en la Ciudad de México, dime si tú conoces una estadística de mujeres con discapacidad. Y dijo algo que me escribieron algo que yo dije, no es posible. O sea, y digo, yo tengo años en esto y sigo aprendiendo. Y me dijo, ni muertas somos visibles. O sea, qué fuerte, ¿no? Pues es una tarea pendiente el poder desagregar esas cifras y poder también visibilizar, porque eso también, pues la estadística también nos permite hacer política pública y que las mujeres pues no seamos una estadística más. Ojalá hagamos algo acá en nuestro estado. Muchas gracias. Gracias, Magnolia. Nos vamos a un corte. Seguimos aquí en Igualdad es la Señal. No se vayan. ¿Ya escucharon que habrá una nueva directora? Seguro es novia del dueño. Pensar que una mujer solo puede ocupar un puesto directivo si es novia de alguien es misógino. Me enoja no poder vestirme como me gusta cuando camino en la calle. ¡Ey! ¡Pasa el balón, Rebeca! ¿Sabrá agarrarlo? Ni siquiera sabe para qué sirve. Ahí tienes tu balón. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gov.mx/Conavim. Aquí te orientamos. Toda la vida te han dicho, sé un hombre de verdad. Está en tu sangre. ¿O qué? ¿La vida no es un riesgo? ¿No eres macho? Más de 12,000 hombres fallecieron en accidentes de transporte en 2021. Es tiempo de cambiar. Digamos no a la violencia. Es tiempo de colaborar. Seamos distintos. InMujeres. Go. La violencia contra las mujeres es todo acto que resulte o pueda resultar en un daño. Este puede ser psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico, obstétrico, político, mediático o digital. No estás sola.
Acude a nuestras instalaciones o llama a la línea segura en el 777-538-6609, 538-6637, 538-5599 y 534-2589. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Se pone la señal, este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y bueno, pues antes del corte les platicábamos que en Jojutla se inauguró, bueno, se dio banderazo de arranque a los trabajos de construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, estos espacios que pues corresponden a la Fiscalía General del Estado y que pues tienen la tarea de atender a mujeres en situación de violencias y acompañarles, brindarles, además de recibir denuncias, brindarles acompañamiento psicológico y legal. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha colaborado con los centros de justicia para las mujeres de Cuernavaca y de Yautepec con profesionistas que pues son subsidiados a través de los fondos que esta institución gestiona. Y bueno, pues la maestra en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso acudió a la inauguración de al arranque de la construcción de este Centro de Justicia para las Mujeres, que estará atendiendo a la zona surponiente de la entidad y que bueno, pues muy necesaria también que cada vez haya más espacios de atención y que bueno, que en algún momento pues ya no sea necesario porque la violencia contra las mujeres ha sido erradicada. En este acto pues estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, también estuvo presente Norma Angélica Toledo Camacho, que ella pues es fiscal de grupos vulnerables de la Fiscalía General del Estado, y por parte de la CONAVIM estuvo presente la coordinadora de atención y seguimiento de alertas de violencia de género, Dora María Ramírez Carmona, y por el Congreso del Estado el diputado Francisco Sánchez Zavala y la diputada Paola Cruz Torres. Vamos a escuchar un poco y por supuesto el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, que además, bueno, el ayuntamiento de Jojutla fue quien donó el predio para la construcción de este centro de justicia con financiamiento de la CONAVIM. Vamos a escuchar un poco de las intervenciones de las autoridades en este acto. Piedra, efectivamente este es un predio que está enclavado en una zona de desarrollo, de urbanización, que esto va a detonar. Y sí, efectivamente, en pocos años esto va a tener una cara diferente. Tenemos un corredor muy importante, comercial, turístico, social. Entonces, ya prácticamente, pues esto es una gran zona conurbada en la zona surponiente del estado. Por eso es que pensamos que la ubicación que nos hace favor de regalarnos para combatir la violencia contra las mujeres, nos hace el municipio de Jojutla, creo que es inmejorable. La verdad es un gran orgullo para la Fiscalía del Estado que nos haya tocado esta época, que ha sido en parte pues muy adversa en algunos sentidos, porque realmente el sistema de equilibrios de pesos y contrapesos que se establece constitucionalmente en Morelos está funcionando. La Fiscalía del Estado realmente está operando de manera autónoma y aquí están los resultados, y estamos no nada más sentando los cimientos de nuestra infraestructura, sino los cimientos de lo que va a ser para las próximas generaciones el Ministerio Público autónomo en Morelos. Muchas gracias. Este es un paso que seguramente tiene una cantidad de trabajo y de acciones que han comprometido a muchas personas, pero es uno de los proyectos más importantes para garantizar la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Es en los centros de justicia para las mujeres donde tenemos la oportunidad de poder materializar lo que establece la ley en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, una atención integral, una atención que vaya más allá de lo legal,
pero donde la atención legal sea especializada, donde podamos garantizarle una asesoría que la víctima y sus víctimas indirectas están necesitando para poder transitar de estas diversas situaciones de violencia que se viven desde la casa, en la calle, en las comunidades, en las escuelas, en los trabajos y también en las instituciones. En el tercer y último dictamen que da seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado, el grupo de trabajo propuso fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia y continuar con los esfuerzos para impulsar la creación de al menos otro centro de justicia para las mujeres en la entidad, el cual el día de hoy se materializa al dar inicio a la primera etapa del proyecto de construcción de la sede Jojutla, con la voluntad política de los titulares de la Fiscalía General del Estado de... Quiero reconocer la labor y el esfuerzo y el compromiso social de la Fiscalía General a cargo de Uriel Carmona Gándara para acercar la Procuración de Justicia a todas las regiones. Es así también que de hecho en las comparecencias que tuvimos en el Congreso del Estado se comprometió a realizar este tipo de acciones y consolidar hoy lo que estamos presenciando, que es el Centro de Justicia para las Mujeres de la zona sur del Estado, y hoy se da cumplimiento a este compromiso adquirido. De igual forma, reconozco al presidente municipal de Jojutla, a Juan Ángel Flores Bustamante, por mostrar esa preocupación, solidaridad, trabajo, pero sobre todo la obligatoriedad de generar condiciones y un municipio libre de violencia para las mujeres en su municipio. Y sobre todo también reconocerle el respaldo a su honorable cabildo. Agradezco a todas las instancias de luchadoras que están aquí presentes, que tienen una labor fundamental y que lo hacen a cambio de nada, que entregan su vida, su tiempo y su labor por esa lucha que se requiere precisamente para darle el ejemplo a la sociedad y decirle ya basta, no más violencia hacia la mujer. Hoy ese compromiso que estamos teniendo aquí junto con el Congreso del Estado, junto con la universidad, que va a ser parte fundamental de seguir generando las condiciones para que esto pueda erradicarse, creo que hay futuro. Y trabajando, gobierno, nuestro señor fiscal, que ha dado la voluntad para poder generar las condiciones federales a través de la doctora Alanís, junto con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los gobiernos municipales, así como la sociedad civil, luchar y erradicar el día de mañana la violencia hacia las mujeres. No es una utopía, puede ser una realidad si lo trabajamos de manera conjunta. Vamos pues a seguir caminando y que esto sea un éxito, que no sea un elefante blanco, y después de unos años las mujeres mismas digan que se convierta en un centro cultural para mujeres porque la violencia se ha erradicado. Que así sea. Erradicar la violencia de género es tarea de todas y de todos en el Estado. Sumar esfuerzos en los 3 niveles de gobierno es fundamental. El día de hoy reconocemos que se esté llevando a cabo la construcción del tercer Centro de Justicia para las Mujeres en nuestro estado de Morelos. Enhorabuena y por supuesto la disponibilidad de este mecanismo para el adelanto de las mujeres para seguir uniendo y tejiendo esfuerzos a favor de todas las morelenses. Eso fue un poco de lo que se vivió esta semana en el arranque de los trabajos del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Jojutla, que estará atendiendo a las mujeres de toda la zona surponiente de la entidad. Y bueno, pues a nombre de la maestra en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso, agradecemos su escucha a toda la audiencia que nos acompaña cada miércoles en este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Agradezco a Raúl Morales Velázquez y a Lilia Soberanis en la producción.